Noticias internacionales. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saludo con muchísimo gusto, como siempre, cada semana hasta Argentina. Mi querido Fer y Ana, los saludo desde Miami con las últimas noticias de los Estados Unidos. Comentarles que la solicitud de presupuesto del presidente Joe Biden para el año fiscal 2022 ha dejado en claro que la defensa no es su máxima prioridad en un momento donde el régimen comunista chino está fortaleciendo su poderío militar, lo que representa una amenaza para los intereses de seguridad estadounidenses. El presupuesto del presidente publicado el 28 de mayo por el año fiscal 2022 quiere 752,9 mil millones para la defensa nacional, de los cuales 715 mil millones son para el Pentágono. En comparación con la cantidad fija del año fiscal 2021, la solicitud presupuesto del Departamento de Defensa refleja solo un aumento de 1,6%. Para entender de lo que estamos hablando, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, por ejemplo, obtendrían un aumento del 23,4% y la Agencia de Protección Ambiental obtendría un aumento del 21,6% según el plan presupuestario. Por otro lado, el objetivo del presidente Joe Biden para el 4 de julio es que estén vacunados el 70% de los adultos estadounidenses contra el virus del COVID-19. No es lo mismo que el umbral de inmunidad colectiva, dijo el jueves la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La inmunidad colectiva se refiere a alcanzar la inmunidad en un porcentaje de una población determinada. La inmunidad puede lograrse a través de la vacunación o después de una enfermedad previa. Se desconoce el nivel de inmunidad colectiva que determinaría en gran medida la propagación del virus del COVID-19. Alrededor de 62% de los adultos estadounidenses recibieron al menos una dosis de vacunación del COVID hasta el miércoles por la mañana. En otras cosas, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el asesor principal de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reunieron este jueves en Washington con el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, con quien discutieron la duradera alianza bilateral y las labores de reconstrucción de Gaza tras la reciente escala de violencia. El inicio del encuentro, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló ante los periodistas que continuarán las conversaciones sobre el duradero compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y el trabajo necesario para hacer llegar asistencia humanitaria para la reconstrucción de Gaza. La visita del ministro israelí se produce después de que la reciente escalada de violencia entre el ejército israelí y la organización terrorista islámica palestina en Gaza, con bombardeos durante casi 2 semanas, que dejaron 266 muertos, 253 en la franja y 13 en Israel. El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, anunció el miércoles que en los próximos años se construiría una central nuclear de nueva generación en una planta de carbón que pronto retirará en Wyoming. El proyecto es una iniciativa conjunta de Bill Gates y Warren Buffett. El anuncio de hoy es realmente un cambio de juego y monumental para Wyoming, dijo Gordon en una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal de Cheyenne. El proyecto incluye un reactor rápido de 345 megavatios refrigerado por sodio en un sistema de almacenamiento de energía basado en sales fundidas que producirá energía suficiente para unos 250,000 hogares. Por otro lado, los primeros 25 millones de vacunas de Estados Unidos compartirá con otros países irán destinados a varias regiones, incluyendo 6 millones de dosis para Centroamérica y Sudamérica. Así lo anunció el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado en el que explicó que al menos el 75% de estas dosis, casi 19 millones, se repartirán a través de la iniciativa COVAX.
el esfuerzo respaldado por la Organización Mundial de la Salud para comprar y distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios. Por último, les comento, si a usted le gusta viajar, la aerolínea estadounidense United Airlines anunció este jueves un acuerdo comercial con la compañía aeroespacial Boom Supersonic para la compra de 15 aviones supersónicos capaces de conectar con el aeropuerto que está a un lado de Nueva York hacia Londres en 3 horas y media. Esto es un boom. Según los términos del acuerdo, United adquirió 15 aviones de modelo Overturn una vez que cumplan las exigencias y requisitos de seguridad, de operación y sostenibilidad de la aerolínea, con una opción de compra de 35 aeronaves adicionales. Por el momento ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención como siempre y nos vemos hasta la próxima. Miguel Ángel Cervantes, saludándoles desde México para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo. El pasado domingo, el equipo mexicano de fútbol Cruz Azul hizo historia al ganar el campeonato por primera vez después de 23 años. Esta final fue particularmente especial porque desde hace muchísimos años una final no había levantado tanta expectativa como esta. Y la razón principal es que el Cruz Azul tiene el récord de más subcampeonatos en la historia del fútbol mexicano. Es decir, es el equipo que más veces ha llegado a una final sin lograr ganarla. Y esta racha llevaba por lo menos 23 años en esta última etapa de este ejercicio de querer ganar. Pero bueno, finalmente, y después de una muy digna final, logran el campeonato del fútbol mexicano, lo cual es una recompensa merecidísima para el equipo y para su afición. Enhorabuena y felicidades para el equipo, para su afición y para el deporte en México. Por otro lado, pasando a otro tema también y hablando de domingos trascendentales, pues llegó la hora, el momento se acerca de las elecciones más grandes en la historia de México y para muchos también quizá las más trascendentales, las más grandes por la cantidad abrumadora de cargos públicos por los que se votará en esta elección. Estamos hablando de 15 estados tendrán elecciones a gobernador. Se renovará el total de la Cámara de Diputados a nivel federal. Esto es un dato importantísimo. Actualmente, el 50%, poquito más del 50% de la Cámara de Diputados está ocupada por personas de Morena, es decir, del partido en el poder. Se va a renovar totalmente el Congreso y entonces hay una lucha fuerte, casi encarnizada, entre el partido en el poder que quiere, y lo ha manifestado muchísimas veces, no solo ganar mayoría, sino quedarse con la gran mayoría de puestos en el Congreso. Y esto, bueno, preocupa, intranquiliza y hasta asusta a millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque teniendo Morena la gran mayoría de diputados, haría que el presidente de la República tuviera carta abierta para poder decidir, para poder imponer incluso cualquier decisión que tome, sabiendo y teniendo la tranquilidad de que el Congreso en su mayoría votará a favor. Es más, ni siquiera cuestionará nada ese segmento del Congreso de lo que el presidente haga o deshaga o decida. Esta situación tiene al país en una verdadera tensión. ¿Por qué? Porque para muchos especialistas, y no solo en México, también hay opinión pública extranjera que piensa que estas elecciones son o pueden ser para México la diferencia entre un camino hacia retomar la democracia o un camino ya franco y directo hacia la consolidación de una dictadura. Y esta opinión surge en especialistas y no especialistas
debido a que en estos 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para muchas personas es una franca tendencia hacia eso, hacia la construcción de lo que en un futuro sería una dictadura. De ahí es que se habla de que las elecciones de México de este próximo domingo serán un parteaguas para su futuro en términos de democracia o de dictadura. Eso será lo que quede según los resultados, una cosa o la otra. Esperemos que a fin de cuentas quien gane sea justamente México, quien gane sea pues, la democracia, y que lo que quede de estas elecciones no sea más que bienestar y un camino hacia un mejor futuro para México y los mexicanos y las mexicanas. Saludos desde este hermoso país. Que tengan un excelente día.